Hola, hola, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Es un gusto poder saludarles en esta hermosa tarde. Bienvenidos a su clase de libros históricos, literatura del Antiguo Testamento. Y bueno, estamos analizando algunos aspectos que tienen que ver con los libros que conforman esta literatura y que hemos ido como descubriendo los puntos más importantes y los temas más sobresalientes que se pueden tener. Bueno, vamos hoy a cerrar, nuestra clase hoy será corta, porque hoy solamente quiero que cerremos algunas ideas de lo que considera el libro de Samuel como fundamental en cuanto a su visión y en cuanto a su manera de enfocar la historia de Israel, ¿no es cierto? Principalmente, como lo vimos en la clase pasada, con el tema de la monarquía. Bueno, vimos entonces que el libro de Samuel como tema principal tiene que ver este cambio de la teocracia hacia la monarquía. Y este libro, porque como dije en principio era uno y después se divide en dos, nos va a narrar la vida y la historia de tres grandes personajes. Personajes que son fundamentales para poder entender el proceso que tuvo el texto bíblico en cuanto a la historia de Israel. El primer personaje que nosotros analizamos tiene que ver con el profeta Samuel. Samuel será un líder fundamental, será un gran líder que, como dije, va a cumplir estos tres grandes roles. Va a ser profeta, va a ser sacerdote y también va a ser el último de los jueces. Samuel se convierte en el eslabón, ¿verdad?, que unirá la teocracia con el régimen de la monarquía. Vamos a ver entonces que en el primer libro de Samuel, a partir del capítulo 1 al capítulo 3, veremos las historias que se gestaron, las tradiciones que se desarrollaron en función de este personaje. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 vamos a encontrar la historia muy común que todos nos conocemos, que es la historia de su madre, la madre de Samuel y de su oración, donde ella pide un hijo porque no podía tener hijos. Esta oración es fundamental porque es el punto principal en el que Samuel se convierte en esa oración contestada y en ese tema de gracia que vemos en el Antiguo Testamento de parte de Dios. Por lo tanto, la oración de Ana es una oración escuchada por Dios y le permite tener a un hijo que se llama Samuel. Samuel significa nombre de Dios, nombre de Dios. Eso significa Samuel. O también significa escuchado por Dios, escuchado por Dios. Como la historia nos lo contará, Samuel se va a vivir no en el seno familiar, sino va a vivir en un ambiente religioso, en donde compartirá su vida con el sacerdote Elí, el sacerdote del templo de Silo, donde se creía que estaba la presencia de Jehová. Así que en esta historia del nacimiento de Samuel se incluirá una breve tradición de lo que es el sacerdote Elí y el pecado de sus hijos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque finalmente vemos en la narración cómo Dios castiga la maldad de los hijos de Samuel
uno llamado Ofni y el otro llamado Finés. Estos dos hijos del sacerdote terminan haciendo lo malo, terminan corrompiéndose y terminan sobornando al pueblo y Dios los castiga, ¿verdad? Los castiga con la muerte y cuando Elí se entera de que sus hijos han muerto, también dice que él ya era muy anciano, casi no veía, era obeso y al hacer un movimiento, un mal movimiento, termina cayéndose de la silla y desnucándose. Y es así como se cerrará el espacio del sacerdote Elí en la tradición para darle oportunidad a la vida y al personaje de Samuel. En el capítulo 3 vamos a encontrar del primer libro de los Reyes lo que es la historia del llamamiento de Samuel. No sabemos, hermanos, cuántos años tenía Samuel porque el texto bíblico no nos lo dice. Cuando él estando, estaba durmiendo y escucha que alguien le llama y piensa que quien le llama es el profeta, el sacerdote Elí, y termina básicamente reconociendo Elí que no es él quien lo llamaba, sino Yahvé. Y se dice que la edad que tenía Samuel cuando él recibe este llamado es de 12 años. Este dato de la edad de Samuel lo conocemos gracias a un historiador judío llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo plantea que la edad que tenía Samuel cuando fue llamado habría sido alrededor de los 12 años. Así que inicia la historia de Samuel, ¿verdad? Como el gran juez, el gran profeta y el gran sacerdote que compartirá vida e historia con los dos primeros reyes. El primero de ellos será el rey Saúl. Samuel compartirá la vida con el rey Saúl y también lo hará con el rey David. A partir del capítulo 8 al versículo 2, capítulo 12 del primer libro de Samuel, vamos a mirar el establecimiento de la monarquía. La monarquía se establece como una petición de los ancianos de Israel para que haya una persona que pueda gobernar las tribus. Y entonces pensaron que al ser Samuel el último de los jueces y Samuel siendo anciano, consideraban que ya no podía él desarrollar esta capacidad de unificar las tribus, terminan pidiendo, ¿verdad?, a Samuel el nombramiento de un rey. Recuerden que tienen las tribus de Israel sobre sus espaldas la amenaza de los filisteos que quieren destruirlos. Entonces necesitan sí o sí que haya un hombre que los guíe, que los organice, que arme un ejército, que pueda ir a la batalla en nombre de Israel y que los pueda librar de la amenaza de este pueblo que era terriblemente violento, porque recuerden que los filisteos tenían en sus manos, en su poder, la fabricación del hierro, metal que en aquellos momentos era sumamente fundamental para llevar a cabo o armar las armas para la guerra. Bueno, otro tema que encontramos en el primer libro de Samuel, siguiendo ahora al segundo personaje que va a ser muy importante, será el del rey Saúl, donde éste será elegido como rey. Entonces vemos en el capítulo 9 una historia muy interesante de la pérdida de las asnas de el padre de Saúl, en donde el padre
pide a su hijo que vaya con uno de sus siervos o de sus sirvientes a buscar las asnas que se habían perdido. Bueno, Saúl, junto con el sirviente, se ponen en marcha para ir por todos lados buscando las asnas de su padre. Y en eso se cansaron tanto que Saúl dijo, ¿sabe qué? Vamos a volver a casa porque andás a ver dónde están las asnas. El sirviente le dijo, mira, no vamos a volver a casa, sino que aquí hay un vidente, hay un hombre de Dios que conoce las, este, eh, los secretos. Vayamos, preguntémosle y él nos dirá dónde están las asnas. Y bueno, ya para esto Dios se había revelado a Samuel y le había dicho que Saúl iba a ir con él. Y este es en este relato donde Saúl es ungido como el primer rey de Israel. Saúl, queridos alumnos, tendrá una relación muy interesante con Saulo de Tarso. El primer rey de Israel tendrá mucho que ver, o eh, una identificación muy interesante con Saulo de Tarso. Saúl, Saulo, ¿no? Saúl, Saulo. Los dos son benjaminitas, porque Saúl desciende de la tribu de Benjamín, al igual que Saulo de Tarso. Él es benjaminita. Vemos entonces que la unción que tuvo Saúl tiene un profundo significado religioso, pues era el símbolo que Dios había elegido para que él terminara gobernando a su pueblo. Y entonces lo que hace Samuel es derramar aceite sobre la cabeza, que antes era la forma en la que se ungían a los reyes. Era un símbolo de realeza, un símbolo de dignidad, un símbolo en el cual el rey, la persona que se le derramaba aceite, o sea, era aceite que le chorreaba toda la cabeza y mojaba todas sus ropas. Esta acción simbolizaba en la antigüedad la efusión del Espíritu de Dios, el cual acompañaba al rey en turno o acompañaba al hombre que había sido elegido. Así que Saúl, en esta historia deuteronomista, se presenta como un hombre o es el símbolo de un hombre que debe aprender a depender del Espíritu, porque a través del Espíritu él puede recibir sabiduría y la fortaleza para gobernar al pueblo. Él tiene que depender del Espíritu, porque ese era el símbolo de la unción. Este hecho, queridos hermanos, hará que en muchas ocasiones, cuando David tenga la oportunidad de matar a Saúl, no lo haga. Y el hecho de que David, pudiendo matar a Saúl en cualquier momento, no lo hace, es porque David lo reconoce como el ungido de Yahvé, como el ungido de Jehová. Así que este acto, ¿verdad? Este hecho hizo que incluso cuando David se entera la forma en que Saúl muere, porque hay dos tradiciones que nos dicen cómo muere el rey Saúl, pero en una tradición dice que Saúl ya, los enemigos venían, él estaba mal herido y le dice a su siervo, poneme la espada. Saúl se puso encima de la espada, ¿verdad? En el estómago, y le dice a su siervo, ponete encima de mí para que me atraviese. Bueno, cuando este siervo va y le cuenta a David cómo murió Saúl, David manda a matar a este hombre que ayudó a Saúl a morir porque no se podía matar al ungido de Jehová, ¿verdad? Al ungido de Jehová. Así que las tradiciones que tenemos sobre Saúl, hermanos, al principio son tradiciones muy buenas porque es el primer rey de Israel
que empieza a poner en orden a las tribus se unen con él, pero también es alguien que finalmente termina poniendo un poco a raya a los filisteos. Entonces, la campaña militar que tiene Saúl con los filisteos es una campaña que al principio tiene éxito. Empieza a reducir la capacidad combativa de los filisteos sobre los israelitas, pero esto va a desaparecer básicamente cuando Saúl empiece a eh, entretenerse o a distraerse persiguiendo a David, ¿verdad? A David. Ustedes mirarán, queridos hermanos, ¿verdad? Que la Biblia tiene dos tradiciones sobre cómo David y Samuel se encuentran, se conocen. Miren, busquen primer libro de Samuel, ¿verdad? Primer libro de Samuel, y van a ver que el redactor bíblico, quien va a redactar, quien va a compilar, quien va a darle como que la forma final al texto bíblico que tenemos, deja esas dos tradiciones, no elimina las dos. La primera tradición de cómo Samuel conoce a David la encontramos en el capítulo 16 del versículo 14 al versículo 23. Y esta tradición, esta historia nos dice, eh, dice el versículo 10, bueno, el 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros ahí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Esta tradición nos dice que la forma en que David entra en contacto con el rey Saúl es a través de una situación personal que está teniendo Saúl, está atormentado, tiene ataques depresivos. Entonces la solución que le dan sus consejeros es que escuche música. Y David, que sabe tocar el arpa, finalmente se acerca al rey y termina estando en contacto en el palacio real. Pero hay otra tradición muy diferente, ¿no? Es una tradición diferente que aparece inmediatamente después en el capítulo 17. Esta es la historia de cuando David mata a Goliat, ¿verdad? Cuando David mata a Goliat. Y vamos a leer solamente el, el versículo. Ya sabemos la historia de David y Goliat, pero vamos a leer el versículo 31. Dice el versículo 31. eh, fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. O sea, se supone que en la tradición anterior, David ya estaba con Saúl, lo hizo su paje de armas. Pero en esta tradición, Saúl lo manda a traer a David. Y le dicen, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna cosa de él, tu siervo irá y peleará con él. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo a pelear con él porque eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Parece ser que la charla que está teniendo con David es la charla de alguien que no lo conoce, ¿no? Que no lo conoce, que no sabe quién es. Entonces le dice, eres un muchachito, chamigo, vos no sabes. Así que ponete la armadura.
Bueno, sigue, ¿cómo se llama? La historia, ¿verdad? Y vean lo que dice el versículo 55. Vean lo que dice el versículo 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y él respondió, y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Bueno, con esto quiero decirles, hermanos, que las tradiciones que se siguieron en función de David fueron tradiciones que nunca se desecharon, o sea, que fueron tradiciones que, aunque se contradecían, pues el autor bíblico termina dejando las dos y las termina dejando para bendición de nosotros, porque aunque no sepamos finalmente cómo David conoce a Saúl, pues sabemos que finalmente el contacto que hubo con Saúl y David se hizo presente. Así que bueno, empezamos en el capítulo 16 a ver el contacto de David con Saúl cuando entra a su servicio, ya sea a través de tocar el arpa porque le tranquilizaba o porque entró como parte de haber matado a Goliat y se ganó el reconocimiento del rey. Y algo muy interesante que empieza a suceder es que David comienza a tener mayor popularidad que el mismo Saúl. La gente empieza a querer mucho más a perdón, a David. Y eso, pues, no fue bueno para para el orgullo del rey y para los celos del rey. Se dice que cuando vinieron de la guerra, este, la gente cantaba, ¿no es cierto? Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. ¿Va? Pero David mató a 10,000. Y esta comparación, pues, hizo que el rey ya no le gustara. Entonces Saúl ve como amenaza política a David. En aquellos tiempos, hermanos, los pueblos que rodeaban a Israel, que tenían reyes, eran susceptibles de los complot o de los asesinatos. Eran susceptibles de que lo sacaran del trono a como sea por el ejército o por otra persona. Entonces Saúl sabe que si el pueblo empieza a ponerse del lado de David, va a perder el trono. Y entonces lo empieza a perseguir. Y a partir del versículo 18, capítulo 18, 19, vemos a un Saúl que descuida su función política de cuidar a Israel de los filisteos y se pone a perseguir a David, pues en su afán de no quererlo, ¿verdad? Y de no permitir que David le quite la gloria a él. Bueno, finalmente las tradiciones, hermanos, del rey Saúl terminan de una mala manera. Este, Saúl eh, termina mal, consulta a la divina de Endor, que es una historia que les pedí que leyeran, porque a veces esta historia de la eh, adivina de Endor nos hace pensar que hoy cuando alguien va con un adivino para ver si un muerto le habla o su difunto, si es su papá, si es su mamá, qué sé yo, ocupan este texto para decir que es válido, ¿verdad? Pero si ustedes lo leyeron con detenimiento, y no lo voy a, porque ya después me acordé porque no lo había charlado con ustedes, lo vamos a entender mucho mejor porque este texto lo explico cuando vemos libros proféticos. Y vamos a ver cómo la necromancia es una de las artes adivinatorias que se extiende por todo Israel. Al igual que la orinomancia, la necromancia, que es la consulta de los muertos,
Es esta historia que nosotros vemos en este punto. Lo que sí puedo decirles ahora, yo creo que lo vamos a entender mejor si lo vemos en libros proféticos para hacer la relación de cómo la necromancia era uno de las artes adivinatorias que usaban en los tiempos antiguos. Lo que sí puedo decirles es que Saúl nunca vio a Samuel. Si ustedes leen correctamente el texto, Saúl nunca ve a Samuel subiendo de la tierra. Vean lo que dice el versículo número 13 del capítulo 28 de la lectura. Si ustedes la hicieron, solamente para efectos de que ustedes vean cómo estos actos de la necromancia eran muy comunes, tan es así que Saúl echa mano de ello, ¿no? Y el versículo 13 dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. O sea, la mujer se da cuenta que quien le va a consultar es el mismo rey. Y el rey le dijo, no tengas miedo. ¿Qué has visto? Esa es la pregunta, fíjense. La pregunta es hacia la mujer, hacia la divina. ¿Qué has visto vos? Y dice la respuesta. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Quién ve a los dioses? ¿Saúl? No. Quien los ve solamente es la divina. Y vean después lo que dice. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Hasta acá Saúl no está viendo a nadie. Se está dejando llevar por la alucinación, posiblemente a conveniencia y posiblemente de una manera que no es correcta delante de Dios, de lo que solo la mujer está viendo. Y el texto dice, y ella respondió, un hombre anciano cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Lo entendió, pero nunca lo vio. Nunca lo vio. Las artes adivinatorias respecto a la consulta de los muertos en el grueso de su práctica es mentira, ¿no? Es mentira. Y entonces aquí vemos que Saúl cae redondito en la mentira de la mujer, porque, insisto, Saúl nunca ve a Samuel. Quien lo ve es esa mujer. Y de ahí viene toda la explicación. Bueno, Saúl empieza en su decadencia y la figura de David empieza a crecer. David empieza a pelear contra los filisteos. Saúl termina desobedeciendo la orden del Señor. Dios le quita su apoyo. David está ya más envalentonado. Y finalmente Saúl muere. Hay dos tradiciones. Una es que él mismo se atraviesa, se echa sobre la espada y muere. Y hay otra tradición que dice que le pidió a uno de sus siervos que se echara sobre él para matarlo. Cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Vemos como el segundo libro de Samuel, que es con lo que abre, segundo libro de Samuel abre con una endecha. Las endechas significan llantos, ¿no? Eran eh, esos cantos fúnebres que se entonaban, se componían y se entonaban en honor a alguien muy especial. Y en este caso, David entona la endecha o la elegía para Saúl y para Jonatán, ¿no? Y esta endecha o este canto fúnebre inicia diciendo, ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas, cómo han caído los valientes. Así que en el segundo libro de Samuel abre con esta endecha, ¿verdad? Y a partir de ahora, todo el segundo libro de Samuel va a hablar sobre el rey David, ¿verdad? Sobre el rey David. Así que voy a decirles a ustedes los eventos más importantes que aparecen en el segundo libro de Samuel sobre la vida de David. Sobre la vida. Primero y segundo libro de Samuel
sobre la vida de David. Un segundo. Muy bien. Primero, porque David es la figura más importante. Punto uno, capítulo 16 del primer libro de Samuel. Recuerden que todo Samuel era un libro, pero vamos a verlo así. Primer libro de Samuel en el 16, punto número uno, es ungido rey por Samuel. Es ungido rey por Samuel. Eso aparece en el capítulo 16. Punto número dos. Según la tradición, David llega a ser el arpista del rey Saúl. David llega a ser el arpista del rey Saúl. Eso lo vemos en el capítulo 16. Punto número 3. A partir del capítulo 19, comienza la vida fugitiva de David. Empiezan los relatos de cómo David termina huyendo, escapando de Saúl. En esta huida que él tiene, en esta vida fugitiva, según el capítulo 21, huyendo de Saúl, David se refugia con el rey Aquís. David se refugia con el rey Aquís. Y hace ahí una tetra muy interesante, ¿no? De que David se comporta como loco, babea, se deja la barba y la saliva le corre por la barba para que no lo maten. Así que él termina refugiándose con un rey pagano. Luego, en estas tradiciones de la huida de David, en el capítulo 22 encontramos que se establece en la cueva de Adulam. Va a huir hasta la cueva de Adulam. Eso lo encontramos en el capítulo 22. Luego en el capítulo 23, David triunfa sobre los filisteos y vuelve a huir de Saúl. Vuelve a huir de Saúl. Triunfa sobre los filisteos y huye de Saúl. Eso está en el capítulo 23. Y en este mismo capítulo, ¿verdad? David termina despidiéndose de Jonatán, su gran amigo. Se despide de Jonatán. Luego en el capítulo 23 vamos a ver a David viviendo provisionalmente en el desierto. Igual en el capítulo 23. En el capítulo 24 vamos a ver que David le perdona por primera vez la vida a Saúl.
le perdona por primera vez la vida a Saúl. En el 25, capítulo 25, hizo una historia de David, Nabal y Abigail, donde David termina queriéndose vengar de Nabal. En el capítulo 26 encontramos que David le perdona por segunda vez la vida a Saúl. Por segunda vez, David le perdona la vida a Saúl en el capítulo 26. En el capítulo 27, David es rechazado por los líderes o los jefes filisteos con los cuales él quiere volverse a refugiar. En el 27. Y en el capítulo 30, David termina derrotando a los amalecitas en Siclac. Estos puntos, hermanos, que les he dicho son los títulos que ustedes pueden ir desarrollando, pueden ir leyendo en los libros que aparecen en el primer libro de Samuel. Y después en el segundo libro de Samuel que nosotros tenemos, vamos a ver un tema muy interesante respecto, primero, cómo David es proclamado rey tanto en Judá como en Israel. Recuerden que para estas fechas el reino ya está dividido. David es proclamado entonces rey sobre Israel y sobre Judá. Y lo que vamos a ver aquí en el segundo libro de Samuel tendrá que ver con la historia del pecado y el arrepentimiento de David. Esto estará en el segundo libro de Samuel, donde vamos a ver la historia de cómo David hurga un plan, hurga todo una situación para quedarse con Betsabé. Se cree, queridos hermanos, se dice, según lo establecen las Escrituras, que el Salmo 51 es escrito en relación a este hecho. El Salmo 51 está escrito en función del pecado de David. Es un hermoso salmo. Incluso si ustedes leen el título que aparece en el Salmo 51, dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces, capítulo 11 y capítulo 12 del segundo libro de Samuel, vamos a encontrar esta historia, donde va a ser interesante algo, queridos hermanos. Primero, vamos a encontrar cómo David, en el capítulo 12, va a ser sentenciado por el profeta Natán a través de una historia maravillosa que él le cuenta. Y entonces hay que justificar el problema familiar que va a tener David con sus hijos. Porque después de esto vendrá las historias familiares que tienen que ver con sus hijos. Amón, su hijo, termina violando a su hermana, Tamar, hija de David. Ya este hecho en sí mismo es un acto vergonzoso para la familia, pero hay que justificarlo. ¿Por qué estos actos que empiezan a suceder en la familia de David están sucediendo? Porque después vendrá el problema con su hijo Absalón, donde Absalón tendrá celos de su papá y querrá destronarlo del trono, querrá quitarlo del trono
y él ser proclamado y declarado rey. Entonces, por eso, en el capítulo 12, versículo 10, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y a pleno sol. Y entonces había que justificar, básicamente, queridos hermanos, la, la, la situación familiar que posteriormente eh, la misma situación que va a tener los hijos de David, habrá que justificar esas acciones. Ujú. Y terminará el segundo libro de Samuel con un censo de David, ¿no es cierto?, con sus últimas palabras, y no será este, hasta el libro de los Reyes cuando se declarará la muerte de David. Pero eso ya lo veremos en el libro de los Reyes. Así que, en resumen, podemos nosotros ver cómo el libro de Samuel va a contarnos la historia de estos tres personajes que serán muy importantes para la vida de Israel. Y esta narrativa entre Samuel, Saúl y David constituirán un núcleo interesante de la historia deuteronomista, porque en esta se mirará cómo Dios sigue estableciendo que el pueblo no ha obedecido la voz del Señor y que de alguna u otra manera los reyes siguen teniendo tantos defectos, no importa que Dios lo haya permitido y que haya sido ungido y que se le conozca como el siervo de Yahvé, los reyes siguen siendo tan defectuosos, el sistema monárquico no funciona, pero esto es lo que el pueblo quiso. Y entonces estas historias nos cuentan básicamente cómo el fracaso de la monarquía, el fracaso de querer el hombre intentar sujetar las riendas de la historia por su propia voluntad, nunca ha funcionado y siempre ha fracasado. Y siempre ha fracasado. David, aunque fue el gran rey David y todo lo demás, sus mismos actos, sus mismos desaciertos en sus actos, pues terminan, ¿verdad? Terminan eh, con una serie de desavenencias y desacuerdos en su vida, en su ministerio, en su familia, que hacen que su reinado, pues tampoco sea un reinado de perfección. Lo mismo va a suceder con Salomón, pero eso lo vamos a ver en el libro de los Reyes. ¿Ok? Así que bueno, hermanos, eso sería básicamente en términos generales. No vamos a leer. Quien quiera leer las historias puntuales de David, las encuentra en el segundo libro de Samuel. Usted las va a reconocer ahí. Y algo muy interesante, déjenme ver. Bueno, esto lo vamos a ver, hermanos, esto lo vamos a ver en otra clase, pero solamente para que ustedes vean la relación. En el libro de Samuel va a plantear la figura de David desde una perspectiva, pues muy humana.
con todos sus defectos, ¿no? Pues, termina él refugiándose con un pueblo enemigo de Dios, haciéndose pasar el loco como para salvar el pellejo. Es un hombre que no se le permite construir el templo de Yahvé porque sus manos están manchadas de sangre, porque David fue un gran guerrero y ustedes saben que en guerra, pues hay que matar a las personas. David en el libro de Samuel se le va a ubicar como un personaje con todas las falencias del mundo, ¿no? Incluido el pecado que tiene con Betsabé, Urías, Natán que lo condena, la espada que va a estar sobre su familia, sobre sus hijos y todo esto. Ahora, cuando se escribe el libro de las crónicas, ¿verdad? El libro de las crónicas, ustedes saben que el libro de las crónicas va a presentar a David como el mejor, como el único, como el verdadero. Y vean cómo, hermanos, el libro de las crónicas ni siquiera menciona el pecado de David con Betsabé y Urías. El cronista quiere destruir cualquier cosa que sea negativa contra David. Así que esa historia de David y Betsabé y Urías no la va a encontrar en el libro de las crónicas. Pero ¿qué vamos a encontrar en el libro de las crónicas? Vea lo que dice el primer libro de las crónicas. Todo el capítulo 17. Todo el capítulo 17 del libro de las crónicas. Pero solo vamos a leer versículo 22 en adelante. Dice el versículo 22, capítulo 17 del primer libro de las crónicas. Vean cómo a las crónicas le va a dar un matiz, un giro muy importante a la figura y a la historia de la vida de David. Dice, tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, las palabras que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Permanezca, pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y vean lo que dice acá, hermanos. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien y has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Vean cómo el libro de las crónicas establece la casa de David, su familia, su descendencia, como algo que tendría que permanecer para siempre, permanentemente. Pero el libro de Samuel dice que la casa de David tendrá la espada encima de ella. Bueno, esto se explica claramente, hermanos, por las intenciones teológicas que tiene cada escritor, tanto del libro de las crónicas como el libro de Samuel. El libro de Samuel se escribe antes del exilio y el libro de las crónicas se escribe después del exilio. Ya voy a explicar esto cuando lleguemos al libro de las crónicas. Pero nada más para hacer este comparativo, vean cómo el libro de Samuel va a presentar o quiere presentar a David como un personaje donde sigue siendo un rey, pero que la monarquía no es, ni fue, ni sigue siendo el mejor escapatoria o solución para lo que Dios quiere hacer. De eso se trata el libro de Samuel. Bueno, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar la clase. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto de lo que vimos hoy,
La próxima semana tenemos clase la siguiente semana y vamos a ver el libro de los Reyes. ¿Sí, Tati? No, quería decir que de mi parte no hay ninguna pregunta. Demasiado linda Dale, la clase. dale, dale, Gracias. Tati. Sí, esta es historia. A ver, no quiero que se la aprenda ni nada, ¿no? Tampoco se trata de que en la clase tengamos que leer todo y desmenuzar todo. Es historia. Lo único que tenemos que resaltar aquí es el resumen que di al final. La monarquía no es la solución. Como no es la solución ningún gobierno hoy actual, ni presidente, ni príncipe, ni rey, ni socialismo, ni comunismo. Quien puede dirigir la historia de una manera plena, perfecta y permanente es Dios. Es Dios. Y de eso trata esta literatura. ¿Mm? Lo demás, ustedes léanlo, revísenlo y demás. Ujú. Bueno, pues Bueno, gracias. Sí, me preguntaba en un momento me preguntaba en un momento cuando leía la historia si después va a haber esos que se completan con falso verdadero o poner quién fue el rey. Y yo digo, me estoy en problemas? no, 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 no. Ustedes saben Siempre que estoy muy mala. Ya, ¿cómo se llama? La forma de calificar que tenemos es primero los apéndices, luego tenemos, les voy a dar una lectura para que hagan un resumen y al final tienen que hacer un sermón. No tienen que aprenderse nada de eso, nada, nada. Pero sí que tengan la idea, sí, más o menos que ubiquen los eventos Sí, y al menos que sí, en el sí. oído estén presentes, Mm, ¿vale? Bueno, pues Dios los bendiga, que pasen una linda tarde, un abrazo y bendición para todos. Cuídense, hermanos, bendiciones.